Aquí comienza la grabación. Como les digo, instalaciones de sistemas de control eléctrico industrial, ISCEI. Ya esa es la sigla, ¿cierto? En esta asignatura principalmente vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con, valga la redundancia, el control eléctrico, ¿ya? De qué manera podemos ir manipulando determinados circuitos, ya sea por electrocontrol, ya sea por temporización, etcétera, cosas que vamos a ir viendo. Pero para ello nosotros necesitamos conocer algunos elementos del electrocontrol que están asociados principalmente a equipos electromagnéticos, ¿ya? Ustedes ya conocen algunos, o debieran conocer, ¿cierto? Aunque sea por foto, por ejemplo, los contactores. Ya los contactores son elementos de electrocontrol por excelencia. Ya son elementos comandados a distancia, los cuales a través de una corriente eléctrica, ¿cierto? Se alimenta una bobina, esta bobina mueve, ¿cierto? Una serie de contactos eléctricos, ya sean abiertos o cerrados, y de esa manera nosotros manipulamos nuestro circuito, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar en esa línea y en esta asignatura en particular, ¿cierto? Es donde nos vamos a centrar después en la próxima clase, ¿cierto? Les voy a presentar una serie de proyectos, cosas que ustedes puedan eh, escoger alguno y poder llevarlo a cabo, ¿ya? Eh, Estos proyectos, ¿cierto? Son bastante, pueden ser bastante entretenidos si lo llevamos de buena manera. Lo importante también es que desde ya, y como le dije en la clase anterior, vayan buscando, ¿cierto? Elementos de reciclaje, motores, pequeños interruptores, luces, todo lo que sea, lo que sea de alguna máquina vieja, ¿cierto? Alguna impresora antigua, algún computador viejo, todo lo que está ahí nos sirve. Incluso los mouse antiguos, ¿cierto? Un mouse de esos que venía con ruedita dentro o un mouse con cable que no está en el mejor estado, cualquiera de esos nos sirve, ¿ya? Para poder ir recogiendo y ir pudiendo hacer nuestras maquetas. Ya, si es que alcanzamos ahí voy a mostrar algún ejemplo de lo que les estoy hablando. Ya, si no, con la próxima clase comenzamos con ello. Pero como les mencioné, ¿cierto? Vamos a iniciar en Profesor, ese. Sí, no sé si hay algún micrófono abierto que interrumpe cuando usted está hablando, se escucha de fondo un sí. sonido, Como qué sonido yo no estoy escuchando nada en este momento. así como que hojearan algún libro, hojas, no sé. Suena. Ahí paró, no se escucha. Ya no sé qué sería. Eh, ya. Continuamos entonces. Voy a dar comienzo, ¿cierto? Con la presentación porque ustedes tienen que conocer algunos de estos elementos de electrocontrol que les estoy mencionando. ¿Ya? Y que son súper importantes, y que va a ser uno de los elementos que más vamos a utilizar en esta asignatura, ¿ya? Por eso es importante que conozcamos para qué sirven, cuáles son la gran mayoría de sus formas, las formas más utilizadas, y cuáles son las opciones que se le han ido añadiendo además de las que ya tenían. Ya, ¿cierto? Aquí tenemos el- nuestra clase, ¿cierto? Vamos a revisar, ¿cierto? Lo que son los relés y contactores, los automatismos eléctricos, qué es lo que es un relé, cómo funciona, cuál es su estructura, o sea, cómo está conformado, ¿cierto? Simbología, cuáles son sus características principales, los tipos de relés, contactores, ¿cierto? Y cómo está compuesto un contactor. ¿Cuáles son los objetivos, ¿cierto? Tenemos que entender qué es lo que es un relé y para qué sirve, cómo lo vamos a usar. Conocer para poder distinguir, ¿cierto? Cuando veamos un diagrama, un esquema, ¿cierto? Conocer cuál es la simbología del relé para poder identificarlo. Cuáles son sus tipos, ¿ya? Entender cuáles son los conceptos básicos del contactor y la diferencia entre un relé y un contactor. Bueno, los automatismos eléctricos, ¿cierto? Vienen desde hace bastante tiempo ya.
pero los primeros no eran netamente electrónicos, sino que más bien eléctricos. Eh, la clase pasada de ACI nosotros hablamos de lo que eran los controladores, ¿se acuerdan? Bueno, los controladores vinieron a reemplazar en parte, a estos automatismos eléctricos, ya que eran los relés. Entonces, cuando se desarrolló la programación, se pensó en que esta programación tenía que trabajar con un código similar a lo que venía trabajando en cuanto a electricidad, ¿ya? Tengan en cuenta que las primeras industrias automatizadas fueron la industria de los automóviles. Por lo tanto, eso es una de las primeras industrias que también impulsó aún más el estudio de la tecnología. Eh, Hoy día tenemos relés que son programables completamente o relés que forman parte de un PLC, una máquina mucho más grande. eh, y el relé como el contactor son elementos imprescindibles en el control de potencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo vamos a ir viendo en el camino, ¿ya? El relé es el primer elemento que vamos a estudiar más a profundidad, ¿cierto? Básicamente es un interruptor comandado a distancia, ¿ya? El cual vuelve a su posición inicial una vez que nosotros le Profe, quitamos la energía. Nosotros aplicamos energía. ¿Aló? Ya. Nosotros le quitamos podría volver un poquito, que volviera un poco o que hablara más lento. que la volviera un poco para sacar una foto. Ah, ya. En todos los casos, esta presentación está compartida, chiquillos, en el WhatsApp. ¿Ya? Está la misma presentación en el WhatsApp. Ah, ¿Ya? Así que síganla nomás. Como les dije, ¿cierto? Este es un interruptor a distancia que cuando yo aplico una energía, ya los contactos como aparecen en la imagen cambian de posición. Y cuando yo le quito la energía, vuelve a su posición inicial. ¿Ya? ¿En qué se basa su funcionamiento? Nosotros tenemos que un relé está compuesto de una bobina, como lo ven ahí, ¿cierto? Está el núcleo, tenemos un pivote de hierro dulce, ya el fierro dulce se le conoce así por su composición, ya no sé, no me recuerdo bien específicamente porque es la palabra dulce, pero ya es un hierro que es altamente magnético, ya tiene propiedades magnéticas muy elevadas. Tenemos la bobina, tenemos los contactos, un aislante que los separa entre ellos. Ya los contactos son súper fáciles. Si nosotros le ponemos un cable con energía y estos contactos se juntan, va a circular la energía. No es nada más que muy similar a un interruptor. La bobina, ¿cierto? Es cuando nosotros sometemos un cable eléctrico a corriente eléctrica, ¿cierto? Se genera un campo magnético y este campo magnético, lógicamente, va a interactuar con estas piezas que tiene el relé. ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿cierto? Eh, Relés ya no dibujados, sino que de manera real. Ya si se fijan que son prácticamente iguales a los del dibujo. Sobre todo este que está más arriba, que es lo mismo, ¿cierto? Pero básicamente eso, ¿ya? Cuando pasa la corriente eléctrica por la bobina, se genera un campo magnético. Este campo magnético va a mover esa pieza, que es ¿cierto? Que es una pieza móvil que está conectada a un pequeño pivote, un pequeño pasador, que hace que permita este movimiento cuando tenemos, ¿cierto? El campo magnético que se activa, esto lo atrae, se mueve la palanquita, se mueven los contactos, ¿ya? Los contactos pueden ser normalmente abiertos, es decir, que en su posición de reposo, el elemento accionado, están abiertos y los relés normalmente cerrados, ¿ya? Que es lo inverso, ¿cierto? Que en estado de reposo se mantienen cerrados y cuando yo los conecto, estos se separan. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto? Las dos posiciones del relé, ¿ya? Si se fijan, tenemos el momento en que la corriente eléctrica aún no ha pasado por nuestro circuito. Ahí tenemos la armadura, los contactos, ¿cierto? Aplicamos la energía, si se fijan, esta palanquita se mueve y esta otra internamente también se mueve y se nos cierran este par de contactos.
cuando estamos en la parte inicial, ¿cierto? Inicialmente, el, el relé, ¿cierto? Hace que la energía esté pasando por aquí. Cuando, cuando, ¿cierto? Pasa la energía, ahí recién estos contactos se separan y se juntan estos otros dos. Por lo tanto, este punto central normalmente va a ser el que tiene la energía. ¿Para qué? Para ir distribuyéndola de un lado para el otro. Entonces el relé es como un interruptor. Exacto, es un interruptor comandado a distancia. También podemos hablar, jóvenes, de la estructura del relé, que esta se encuentra dividida en dos bloques. El primero, el circuito de excitación y el circuito de mutación. Acá especifica cada uno de ellos. Primero dice que el circuito de excitación es el encargado de recibir la señal del mando. El circuito de conmutación es el conjunto de contactos que se mueven y hacen cerrar y abrir el circuito eléctrico. Y el paso de la corriente eléctrica hacia otro circuito de mayor potencia. Cuando el compañero hablaba de que el relé caso era un interruptor, tiene toda la razón, porque finalmente el interruptor que función va cumpliendo ahí es de abrir y cerrar el paso de la corriente eléctrica. La siguiente, profesor, o si quiere acotar algo ahí. Claro, quisiera hacer una pequeña acotación, ¿cierto? Respecto a lo que menciona la profesora Viviana. En ese sentido, ¿cierto? Una de las gracias del relé es que nosotros podemos eh, conectar, ¿cierto? Tenemos la parte de control, que es la parte de excitación, donde se alimenta la bobina, y la parte de los contactos. Una de las gracias de estos elementos es que nosotros podemos manejar más de un circuito a la vez, ¿ya? Es decir, podemos ser, con un elemento podemos, ¿cierto? Hacer la función de un interruptor de múltiples circuitos, no uno solo. Ahí tenemos la página siguiente. Se saltó una, parece, ¿no? Ahí sí. El relé como composición. Aquí nos presenta la imagen que dice que tiene una bobina. Ustedes pueden identificar ahí la bobina, ¿no es cierto, chiquillo? Que el profesor hablaba antes de que la bobina es la que transforma la corriente normal de una de alto voltaje. También encontramos el pivote, la armadura, el núcleo de material ferromagnéticas y contactos con Na o Nc. Ahí está el dibujo que ustedes lo pueden visualizar. El profesor va a intervenir aquí un poquito explicando eso. Sí, bueno, ahí ya está más claro, ¿cierto? El tema de la composición de nuestro relé. Tenemos ahí la parte más grande, que es la bobina, ¿cierto? El núcleo es la parte central, es donde está enrollado el cable. Tenemos aquí el pivote, que es la parte móvil, lo que se mueve de nuestro circuito, ¿ya? Los contactos que están enlazados con este pivote y, ¿cierto? Tenemos un contacto que es móvil y los otros contactos que son fijos, ya que no se mueven. En este caso, el punto central es el contacto móvil, ¿cierto? Y es el que va a estar permitiendo pasar la energía eléctrica de un lado para el otro, ¿ya? Eh, los contactos Na, Nc no son nada más que contactos normalmente abiertos y contactos no normalmente cerrados. Un relé, el más básico, siempre nosotros lo vamos a encontrar que tiene por lo menos un contacto Na y un contacto Nc, ¿ya? Lo más común es encontrar relés de 5 pines, ¿ya? También podemos encontrar relés con 4, ¿ya? Los relés también, para los que les gusta el tema de los automóviles, ¿cierto? Los autos, los relés son ampliamente usados en los circuitos de control de los vehículos, ya sea alarma, ya sea encender qué sé yo, el limpia parabrisas, eh, en la ventana, ¿cierto? Todo eso está con relés, también los intermitentes, también está diseñado con relés, ¿cierto? Para que puedan hacer el parpadeo o ¿cierto? La intermitencia. Todo eso, ¿cierto? Son relés electromagnéticos. Por lo tanto, como les dije, a nosotros cuando hacemos pasar corriente eléctrica sobre esta bobina,
lo que sucede, ¿cierto? Es que en esta bobina vamos a tener un campo magnético. Ese campo magnético, ¿cierto? Que transforma la energía eléctrica a una energía magnética, atrae, ¿cierto? A este inducido que se llama, o el pivote, lo atrae hacia él para que estos contactos finalmente se puedan movilizar. Ahí tenemos, ¿cierto? La parte del circuito magnético de nuestro relé. ¿Ya? Si se fijan ahí, tenemos cómo está compuesto. ¿Ya? Tiene una parte de una armadura fija, tiene su núcleo, tiene el devanado. El devanado es la bobina, ya es el cable enrollado, para que por si no lo entienden bien, ¿cierto? Un cable enrollado es una bobina, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Abajo las partes metálicas que tienen que ver con el núcleo y los contactos, ¿cierto? Como ustedes ya saben, ¿cierto? El núcleo magnético tiene, tenemos para dos tipos de conexión, en corriente alterna y en corriente continua, ¿ya? Tengan en cuenta que en corriente alterna no es lo mismo hacer pasar una corriente eléctrica por un hierro, ¿cierto? Una pieza de hierro. Si yo hago pasar una corriente eléctrica por una pieza de hierro, una corriente eléctrica de carácter alterno, es decir, que va a ir cambiando, ¿cierto? Se generan muchas corrientes parásitas, porque normalmente estas corrientes van a generar un campo magnético. Este campo magnético, a su vez, genera una corriente eléctrica. Tengan presente que, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas, ¿cierto? O las centrales eólicas tienen un, un elemento que gira y ese movimiento giratorio, ¿cierto? Hace que se produzca la energía eléctrica. ¿Mediante qué? Mediante campos magnéticos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un campo magnético en un sistema alterno, ¿ya? Se genera, este campo magnético va a generar corrientes, las cuales a su vez generan otros campos magnéticos y que a su vez generan otras corrientes, y así se va generando una cadena, ¿cierto?, de corriente y campo magnético que se van a oponer a la principal. Pero si yo dejo aisladas estas corrientes parásitas que se generan o que se llaman, ¿cierto? Lo que yo logro es que finalmente esas corrientes no se multipliquen, no se sumen, no se junten, ¿ya? Sino que las dejo aisladas. Lo que hago que se potencie es únicamente el campo magnético, ¿ya? Mientras que, ¿cierto? Ahora, hablando de lo que es en corriente directa, ¿cierto? El núcleo puede ser de hierro macizo. ¿Por qué? Porque no existe esto que yo les estoy diciendo, ¿ya? Lo anterior se genera solamente cuando nosotros tenemos un campo magnético variable. Cuando el campo magnético es fijo, ¿cierto? Nosotros no tenemos ese problema. Y la bobina, ¿cierto? Que es un rollo de cobre, ¿cierto? Aislado, pero aislado, normalmente son esos cables que parecen que estuvieran sin aislación, pero realmente lo que están son esmaltados. Ya son cables esmaltados que uno enrolla entre sí para poder generar un campo magnético. Y, ¿cierto? Están enrollados ¿sobre qué? Sobre un termoplástico o un rollo de baquelita. Ya que lo que es la baquelita es un aislante muy antiguo. ¿Ya? Normalmente las placas electrónicas están montadas sobre baquelita. Y, ¿cierto? Eso. Los contactos, ¿cierto? Bueno, no son nada más que contactos, pero tienen que tener determinadas características. Tengamos presente que los contactos van a estar constantemente, ¿cierto? Eh, Trabajando. Abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Y ese abre y cierra, ¿cierto? Generan chispas al momento, pero las chispas no se generan al momento del contacto, sino que las chispas se generan antes. Cuando tengo tan cerca una pieza que está con energía con otra que es potencialmente su camino, lo que empieza a pasar es que mientras más cerca, se empieza a generar arcos eléctricos, ¿ya? Es como que la energía eléctrica quiere saltar de una barrita o de un contacto al otro, ¿cierto? Y eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces así es como se generan. Pero si se fijan, esos pequeños rayos que se generan o arcos que se generan entre los contactos,
esos van desgastando los contactos, porque finalmente es como si nosotros le estuviéramos pasando una máquina de soldar, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa, cierto? Se erosionan, se van agrietando, por lo tanto después las áreas de contacto se van reduciendo, que son cada vez más chiquititas. Entonces cuando de repente nos pasa es que nosotros prendemos algo y se dan cuenta que el interruptor está, vulgarmente dicho, pegado. ¿Y qué es lo que pasa? Es que los contactos, como hicieron pasar tanta corriente eléctrica, se fundieron entre sí y se quedaron pegados. O bien puede pasar lo contrario, en que se desgastaron tanto que después ya no son capaces de tocarse entre sí y no hay flujo de electrones. ¿Ya? La resistencia al contacto que se habla ahí, ¿cierto? Tienen que ser resistentes al contacto y también se tienen que ser resistentes a la soldadura, a lo que les acabo de mencionar. También poca tendencia o escasa tendencia a la formación de sulfuros. ¿Qué es lo que son los sulfuros? Son eh, los óxidos, ¿ya? Los óxidos de los elementos metálicos, sobre todo. También no se tienen que deformar. Y por último, ¿cierto? Tienen que tener una gran conductividad eléctrica y térmica. Por lo tanto, poder haber encontrado el material que cumpliera todas estas características fue un poco difícil, pero ahora ya sabemos que, por ejemplo, tenemos aleaciones que son como la de plata níquel, ya de plata cadmio, ya la plata sobre todo que es un muy buen elemento conductor, y el cadmio y el níquel son elementos que son resistentes a la abrasión y son resistentes a la temperatura también, ¿ya? Entonces, por eso son elementos que nos sirven para generar los contactos de estos relés. Jóvenes, hasta este punto, necesito saber, va muy rápido, está muy difícil, muy complejo de entender, necesito su apreciación para poder mejorar la clase. No, profe, Podríamos presentar desafíos, profesor, por ejemplo, que nos dijeran más o menos a grandes rasgos, o lo que se acuerdan de qué es lo que era un relé, cuando comenzamos a hablar con el profesor. Ujú. Sí, Con me sus parece bien. palabras, explicar qué es lo que es un relé. ¿Qué Un interruptor pudieron? a distancia. Un interruptor, ya, bien, excelente. ¿Qué otra característica más podríamos hablar del relé? ¿Que a través de qué se puede controlar? ¿O de qué forma lo podemos controlar? ¿O es un aparato, de qué forma? ¿Alguien Como, sabe? ¿cierto? Ya sabemos que es comandado a distancia, ya lo dijo Benjamín, Ujú. ¿ya? Pero ¿cuál es otra característica de él, ¿cierto? O en el fondo, ¿qué es lo que lo comanda? ¿Ya? Si Claro. nos basamos en la explicación. Hay un elemento en particular que es el que genera el comando de estos relés. ¿Cómo se pueden controlar? por una bobina. ¿Ya? Y a la bobina, ¿qué es lo que hace que se haga su gracia? Porque la bobina sola, por sí sola, si yo no le hago nada, no pasa nada. Genera un campo Correcto, ¿cierto? La bobina se genera un campo magnético cuando yo aplico una corriente eléctrica. Esa es la principal característica, ¿cierto? De esto. Nosotros comandamos a distancia mediante corriente eléctrica nuestros relés. ¿Ya? Ahora sí podemos continuar, ¿cierto? Nosotros vamos a dividir las características de los relés, ¿ya? Por un lado tenemos la bobina, que va a tener una tensión nominal que puede ser alterna o continua. ¿Y qué es lo que es la tensión nominal? Es el voltaje máximo al cual yo lo voy a conectar, o el voltaje de normal funcionamiento. Eso es algo nominal, ¿ya? Tengan presente ese concepto. Cuando nosotros hablamos de algo nominal, estamos hablando de lo normal. Es decir, por ejemplo, si yo les digo, eh,
que vamos a conectar estos relés con la energía de nuestras casas. ¿Cuál sería el voltaje nominal? 220. 220. Ese va a ser el voltaje nominal de una bobina si yo la tuviera que conectar directamente a la energía que nosotros manejamos en nuestra casa. ¿Ya? Vamos a tener una intensidad nominal o una corriente nominal que se mide en amperes y una resistencia de la bobina. Estas resistencias normalmente son bien pequeñas. Nosotros estamos hablando de 4 ohms. Por ejemplo, la otra vez cuando estuvimos trabajando en el taller con los instrumentos, nosotros hicimos algunas mediciones y algunos medían la bobina de un motor. Y un motor estamos hablando de mediano a pequeño tamaño, ¿cierto? Eh, Tenía una resistencia de entre 16 y 20 ohms, cosa que es muy poquito y que es normal, porque si pensamos, esto no es nada más que un cable, ¿ya? Que está enrollado sobre sí mismo. Por lo tanto, la resistencia que nosotros se va a presentar siempre va a ser poca. Ahora, por otro lado, ¿cierto? Los contactos también van a tener una tensión nominal. También van a tener una máxima tensión, una máxima corriente, ¿ya? La presión a la cual están sometidos los contactos y cuál es su resistencia, ¿ya? Esas son características normales del área de contacto. Hablamos de la bobina, que es donde está el control de nuestro relé, y hablamos de los contactos, que es donde nosotros vamos a hacer el juego, ¿cierto? Para ir viendo qué activo o qué desactivo. La simbología, ¿cierto? Siempre va a estar asociada en nuestra simbología una bobina, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos la bobina, este es un relé, ¿cierto? De conmutación de solamente 3 vías, ¿ya? Puede ser una vía de alimentación que se divide acá, o al revés, ¿cierto? Donde yo tengo dos alimentaciones y las voy cambiando. Por ejemplo, ¿dónde se puede ocupar eso? Es cuando yo logro conectar, no sé, unas ampolletas y necesito que se enciendan menos, ¿ya? Que bajen la intensidad de lumínica. Y tenemos un relé con dos bobinas, ¿cierto? Con dos bobinas y dos contactos conmutados. Es decir, aquí en vez de tener las 3 patitas típicas, va a tener 8, ¿ya? Otra manera de simbolizarla, ¿cierto? Esto ya es más parecido a lo que ustedes han visto, ¿ya? Esta simbología de esta manera, ¿cierto? Aquí tenemos asociado al núcleo, y aquí tenemos otro relé, ¿cierto? Donde tenemos un circuito de corriente continua, el cual, ¿cierto? Actúa o interactúa sobre un circuito de potencia con un motor, ¿ya? Como es un interruptor comandado a distancia, la gracia de esto es que también a las personas, ¿cierto? Los mantenga alejados en el fondo de la corriente eléctrica. Antes de seguir avanzando otro poco, ¿cierto? Si pensamos en esto que les acabo de decir, la tensión de alimentación de una bobina de un relé, normalmente en el orden de qué valores debiera estar, ¿ya? O sea, ¿qué valor? 220, 380, 660, más, menos, corriente alterna, corriente continua. ¿Cuál es lo que ustedes creen que debiera conectarse la parte de la bobina del motor? Esa del relé. A 220 porque después la salida de la bobina es la que da la corriente necesaria, ¿o no? Sí, es una opción. Es una opción. ¿Ya? Todo depende, chiquillos, de la tensión disponible y el objetivo que queramos cumplir, ¿ya? Cuando hablamos de corriente domiciliaria, que son 220 volts para controlar un relé, no es tan trágico porque estamos dentro de los valores de riesgo mínimo. ¿Qué es eso? Ya recordemos que la corriente eléctrica tiene unos valores que son bien decidores, pero por ejemplo, para que ustedes lo entiendan de mejor manera, cuando el cuerpo humano es sometido a un amper, ¿cierto? Sobre un amper ocurren todos los eventos peligrosos, donde yo pueda tener quemadura, puedo tener daño a los órganos internos, ¿cierto?
Puedo tener parios cardiorrespiratorios, fibrilación muscular, que es cuando los músculos se tensan, ¿cierto? Todo eso pasan, ¿cierto? Bajo una corriente sobre los 0,8, 1 amper, de ahí para arriba es corriente peligrosa. Pero los valores de tensión no necesariamente siempre lo son, porque si tenemos, ¿cierto? Una tensión más elevada con una baja corriente, es menos probable que me dé la corriente, ¿ya? Y las tensiones de seguridad normalmente bordean entre los 24 y 48 volts, ¿ya? Eso es lo que ustedes también van a encontrar normalmente en algunas empresas. Si bien algunas empresas tienen control en 220, hay otras que tienen el control o en 110 o de 48 para abajo. ¿Por qué? Porque de 48 volts para abajo es casi improbable que pase mucha corriente eléctrica, ¿ya? Ahí tenemos cierto otro tipo de relés, que son los relés electrónicos, ¿ya? O relés de estado sólido que se llaman. Estos relés, ¿cierto? No tienen partes móviles. Lo que hace la función de la bobina, en este caso, es un elemento electrónico, ya sea un transistor, un partidor, un varistor o un IGBT, ¿cierto? Son elementos que van a controlar, en este caso, el paso de la corriente eléctrica. Los relés. Bueno, tenemos relés de muchas aplicaciones. El relé electrónico o el de estado sólido, ¿cierto? Los relés miniatura, los relés industriales, de enclavamiento, los relés telefónicos, para circuitos impresos, relés RIG, ¿ya? Y relés de mercurio. Ahora, como les dije anteriormente, ¿cierto? Un relé de estado sólido es un relé que funciona, que en vez de que el control se haga a través de la bobina, se hace a través de un elemento electrónico. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver un optoacoplador, un elemento que entrega luz versus un elemento que recibe luz y ahí ejecuta las instrucciones. ¿Ya? Por este lado, ¿cierto? Tenemos una contrabobina para que no se nos devuelva la corriente eléctrica hacia nuestro sistema. Tenemos el relé, ¿cierto? El cual se activa y tenemos el control en, ¿cierto? 220, lo más probable. ¿Ya? Un relé miniatura, bueno, lo dice su nombre, ¿cierto? Es más pequeño de lo normal versus el relé industrial, que es todo lo contrario, donde ahí tenemos una bobina, ¿cierto? Muy grande, con un par de contactos también bastante robustos. Relés con enclavamiento mecánico, ¿ya? Normalmente nosotros vamos a encontrar esto en aplicaciones de mecánica, porque después yo con una palanquita puedo resetear mi posición de relé, ¿cierto? Estando energizado. Ahora tenemos, ¿cierto? Los relés telefónicos. ¿Cuál es la diferencia de estos relés con otros? Es que admiten muchos contactos, mucha cantidad de contactos en un mismo equipo. Y de esa manera van ejecutando más instrucciones. Un relé para circuito impreso, lógicamente es un elemento que va a estar montado en los circuitos impresos de las placas electrónicas, ¿ya? Como por ejemplo en los computadores, como por ejemplo en una consola de videojuegos, etc. Relés térmicos. El funcionamiento de esto es un poco distinto a los que acabamos de mencionar, ¿ya? Porque esto viene a funcionar como una protección, ¿ya? Que son relés que se activan, que en vez de su activación sea a través de un campo eléctrico o un campo magnético, viene dada, ¿cierto? Por la cantidad de corriente que pasa por él, ¿ya? Y cuando es esto, ¿cierto? Nosotros lo conectamos y lo acoplamos a nuestro sistema, por ejemplo, de los contactores. Un relé RID es un relé bastante fácil, si ustedes se fijan, eso es un pequeño bulbo que parece como una ampolleta, y al medio tenemos contactos que están encerrados en un ambiente inerte. ¿Qué es lo que es un ambiente inerte, cierto? Donde no hay contacto ni de bacterias ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa, cierto? Cuando aquí pasa un elemento que tiene una corriente eléctrica por afuera, estos relés, ¿cierto? O estos contactos RID se activan. Y ahí sale hacia
las terminales de energía. ¿Ya? Bueno, relé RID con el distinto encapsulado, este en vez de estar encapsulado así nomás, está encapsulado en vidrio. Otra característica es que cuando el campo magnético actúa sobre esto, ahí es donde se activan o se desactivan los relés RID. Por ejemplo, ¿dónde se ocupan harto? Hoy en día, para determinar los niveles de un estanque, por ejemplo. Se le pone a un flotador, se le pone una pieza magnética y cuando va flotando y va pasando cerca de estos sensores, va marcando hasta llegar arriba. Y así puedo tener varios sensores o relés RID, ¿cierto? Que me van a ir detectando, entonces puedo tener un muy buen detalle del cuál es el porcentaje que tengo de líquido o de sólido dentro de un estanque. Ahí tenemos otros relés RID, ¿cierto? Con su contacto al centro. Encapsulados muy similares al primero que al relé de estado sólido, ¿cierto? Pero esto es porque ¿cierto? O también yo los tengo que montar en alguna placa. Entonces vienen con algún encapsulado en particular o alguna marca los mandó a hacer. El relé de mercurio, ¿cierto? Esto con temperatura, como el mercurio se moviliza a determinada temperatura, ¿cierto? Cuando se va a expandir y lo que va a pasar es que va a mover el pivote del centro. Y aquí nos vamos acercando un poco a lo que aparece en la otra asignatura, automatización. Este es un relé programable, ¿ya? Que lo que yo puedo ejecutar, ¿cierto? Ejecutar algunas instrucciones de tiempo, por ejemplo, como un despertador. Ya puedo hacer que se active una entrada. O en su defecto puedo hacer al revés, que se apague. ¿Ya? Ahora el contactor. ¿Qué es lo que es el contactor? Es el hermano grande del relé. ¿Ya? No es ninguna otra cosa más que eso. Cumple una función muy similar, pero las potencias que yo puedo trabajar con el contactor son mucho más elevadas que con los relés. Su forma de funcionamiento es el mismo. Tenemos una bobina, la cual al ser sometida, ¿cierto?, va a movilizar los campos magnéticos. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Su forma. Esto es lo que yo les digo. Aquí tenemos esta parte que es móvil, esta parte es fija. Cuando yo le pongo corriente eléctrica a esta parte que es móvil, ¿cierto? Esta parte que es ¿cierto? Se va a movilizar, va a bajar, aquí hay un resorte, y los contactos que estaban abiertos se van a cerrar y los que estaban cerrados se van a abrir. ¿Cuál es la diferencia entre el contactor y el relé? La potencia que pueden manejar. Un relé normalmente va a estar asociado a poca potencia, a poca cantidad de energía. En cambio, un contactor siempre va a estar asociado a, no sé, por ejemplo, motores eléctricos, generadores, ¿ya? Equipos grandes, ¿ya? Esa es la diferencia entre un relé y un contactor, principalmente, ¿ya? Y eso fue, bueno, la forma constructiva. Pues el contactor siempre viene con una forma bien definida, donde están los contactos en una posición, ¿cierto? Y están los contactos de control en otra, ¿ya? Ahora, normalmente el contactor está diseñado para trabajar, ¿cierto?, con potencias más elevadas y normalmente con motores. Mientras que el relé no tan así, ¿ya? Aunque igual lo puede hacer porque tenemos a relés como vieron en las primeras diapositivas que son bastante más grandes. Tenemos la composición que es más o menos similar a la del relé. Vamos a tener un núcleo, una parte fija, una parte móvil, vamos a tener los contactos y, ¿cierto?, en el interior hay que hacer una pequeña remodelación. Ya. Bueno, la composición, si se fijan en la misma, tenemos electroimán, polo, contactos auxiliares. Los contactos auxiliares en un relé no los necesitamos porque ya tienen hartos contactos de por sí. Normalmente vamos a tener por lo menos un par de contactos conmutados o un contacto conmutado. Simbología es la que ustedes han visto los que han estado en clases presenciales con el profe. Esa es más o menos la simbología. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso es la presentación respecto de los relés y de los contactores. Ahora, ¿por qué es tan importante? Como les dije, por ejemplo, el control de un ascensor está diseñado en una primera instancia, en una primera etapa, con relé. Los portones eléctricos, ¿ya? Están comandados con relé. ¿Qué otro elemento? Una puerta. ¿Ya? Las puertas estas de apertura automática, si bien hay un sensor que detecta la presencia, lo que activa finalmente que la puerta se abra es un relé. ¿Ya? Eh,
por temperaturas también que se activan o se desactivan algunos relés, ¿ya? Pero es eso principalmente. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Desde ya los invito a mirar proyectos hechos con relé en YouTube, ¿cierto? O en Google. Ustedes googlean y buscan la información y se van a dar cuenta que hay un sinfín de proyectos e ideas que ustedes pueden realizar con relé. Que habían algo que aportar a los... Pero mi perrita no me deja. Aquí me está ladrando, no sé si se escucha. A ver, cuando hablábamos sobre contactos, hablábamos frente a dos siglas. Y una de las siglas era el NA y el o NA o NC. ¿Quién de ustedes recuerda en base a cada una de ellas de qué se trataba? ¿O cómo podríamos explicar cada una de ellas? A grandes rasgos, que son contactos. ¿Lo puede repetir de nuevo, Ya. profe? ¿Se acuerdan que ahí en la diapositiva salía que habían unas siglas que era NA y NC, que finalmente son contactos? ¿Ya? Si yo hablo del NA, ¿a qué me refiero? Que es un contacto que está abierto, que está cerrado. ¿Cómo lo podríamos definir ahí? Al último, casi en las últimas diapos, el profesor igual dio a conocer esto. ¿Se acuerda alguno de ustedes o no? ¿Era cuando cerraba o abría la corriente o los Sí, circuitos, algo así? sí, cuando está Para, abierto, ¿no es para cierto, activar o profesor? desactivar maquinaria o elemento eléctrico. Ya, Ya, pero bien, está bien. la tía Viviana se refiere específicamente a qué se refiere la sigla. ¿Qué es lo que es NA y qué es lo que es NC? Yo por mi parte, no. Hay uno que deja pasar la corriente. ¿Cuál de esos será? Si nos puede ayudar ahí un poquito, profesor. Sí, se tienen que acordar, ¿cierto? Que eh, NA y NC hace referencia a el estado en el que están de manera inicial los contactos. ¿Alguien con esa indicación se acerca o se le arma la idea de qué es lo que es NA y qué es lo que es NC? Ya, la Bárbara ahí, Entonces NA está sin contacto y NC sería cuando está con contacto. claro, es lo mismo que pone acá, ¿cierto? La Bárbara, uno dice que es normal abierto y el otro es normal cerrado. También podemos encontrar esa misma nomenclatura en vez de NA, NO, que está en inglés, ¿no? Que uno vendría siendo normal open y el otro normal closed, ¿ya? Que son las dos diferencias que podríamos encontrar que dependen en este caso, del fabricante. Lo otro, profesor, que también pudimos escuchar, visualizar, que el profesor explicó, la diferencia que existe entre un relé y un contacto. Alguien lo dijo por ahí, a ver si lo pudiesen repetir. ¿Cuál era la diferencia entre el relé y, y un En el contactor? contactor se podían manejar mayores potencias. ¿En el contactor o en Sí, cuál? El relé Sí, trabaja con baja frecuencia y el contactor con alta. eso, está bien. Bien, chiquillos. Muy bien. Bueno, jóvenes, eh, básicamente era eso. La próxima clase ya viene con una instrucción, ya en la próxima tanda de esta misma asignatura viene con una instrucción. Yo les voy a mostrar un par de ejemplos, los vamos a analizar, vamos a conversar un poquito y ustedes se van a anotar con alguna idea, ¿ya?
para poder llevarla a cabo. Desde ya vayan poniéndose de acuerdo, sobre todo los que están exclusivamente en la parte online, ¿ya? Los que están exclusivamente en la parte online, yo necesito que se pongan de acuerdo y vayan pensando en no más de 3 personas, ¿ya? Poder trabajar y hacer un pequeño proyecto, ¿ya? Profesor, estamos justo con la hora, ¿no? Nos quedan un par de minutos. Profe, ¿Sí? ¿cuántos somos los que estamos solamente online? Eh, son 9, Habría que hacer 3 grupos de 3. exacto. Pero y Ahí para ¿Por hacer qué el le, pre- grupo, ¿cómo lo haríamos si no puede juntarse tampoco? no, le dejo a libertad de ustedes que armen los grupos, no hay problema. ¿Por qué le preguntaba, profesor, frente a la guía de esta asignatura del día de hoy, si se pudiese hablar en forma general, que me preguntan por interno? Sí, ningún problema. La compartimos inmediatamente para que la podamos ver. Hoy día dejé una pequeña guía que es una guía de aprendizaje para que veamos a ver qué tanto entendimos de este elemento. ¿Ya? Vamos a compartir, ¿cierto? Ya. ¿Cierto? Bueno, aquí ustedes tienen que poner, ¿cierto? Su nombre, el curso, la fecha. Aquí les pregunto claramente qué es lo que es un relé, defínalo. Mencione cuáles son las partes de un relé. Las hablamos, las partes básicas, ¿cierto? No estamos hablando el detalle. Explique brevemente cómo funciona un relé, ¿ya? Una es qué es lo que es, tienen que decir qué es lo que es, y en la pregunta 3 me tienen que explicar cómo funciona. Los contactos de un relé poseían unas características en particular, pero solo los contactos, ¿ya? Por otro lado, tienen que dibujar los símbolos, la diferencia entre un relé y un contactor, ¿ya? En la 7, ¿cierto? ¿Cuál es el contacto? Ya. Aquí, ¿cierto? Yo quiero ver también qué tanto se acuerdan de IMEC, ¿ya? Nosotros, también los que han ido a las clases prácticas, tienen que haber visto por lo menos la partida directa, ¿ya? Y hay un contacto, ¿cierto? En donde se logra lo que se llama la realimentación en el circuito de los contactores, que en el fondo es hacer que el contactor se quede enclavado, quede cerrado, ¿ya? Cuando yo pulso una vez un pulsador, recuerden que el pulsador entrega la energía solamente mientras está pulsado. Cuando yo suelto ese pulso, la energía deja pasar por el contacto, sino que ahí queda recirculando a través de otro contacto. ¿Cuáles son esos contactos los que generan esta realimentación? ¿Ya? Esa es la pregunta. Y aquí hay un esquema estrella-triángulo, ¿ya? Principalmente les pido que encuentren dónde está el error, ¿ya? Ustedes lo encerrarán en un circulito, qué sé yo, ustedes indicarán cuál es el error de una estrella triángulo. Si no la tienen, la pueden buscar por internet, hay muchas, ¿ya? Muchas. Y aquí hay un diagrama de control que es de la misma instalación. La idea es que lo completen. Completen lo que falta por dibujar de cable y que completen la nomenclatura que se utiliza de este pequeño diagrama. ¿Alguna duda al respecto? ¿Hasta cuándo es el plazo de la entrega de la guía? Eh, hasta, hasta ayer. No, tiene hasta mañana. Mañana mediodía. Ya, gracias, profesor. Profe, lo teórico, eso, las preguntas y todo, se puede mandar solamente por correo, pero lo otro había que dibujar, lo último, dibujar los símbolos, se le puede mandar por foto, Sí, por sí, WhatsApp, o hacer
Sí, o pueden sacarle la foto de lo que ustedes lo hicieron y se lo adjuntan al mismo archivo. Lo otro, chiquillos, es cuando pasemos un poco más a lo práctico, ¿ya? Y definamos algún proyecto, alguna idea a realizar. La idea es que ustedes me vayan mostrando sus avances semana a semana. Cada vez que nos volvamos a conectar, ustedes me van a mostrar, profe, mire, así está mi trabajo o nuestro trabajo, ¿ya? Entonces ustedes me van a mostrar semana a semana, van a tener, les voy a generar un documento que va a funcionar como bitácora para que ustedes vayan completando día a día y eso se lo adjunten a un informe final que va a tener su proyecto. Ya este proyecto empieza en la próxima tanda de, de clases, ¿cierto? Porque vamos a ir rotando cada 2 semanas, igual que la vez anterior, y vamos a... En la próxima tanda comienza y tienen hasta el final del trimestre, pero yo necesito ir viendo y recopilando sus avances. En las clases en las que nos conectemos, resolvamos dudas. Profe, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? ¿Qué consejo me da? ¿Dónde puedo investigar? ¿Ya? La idea es que en esta circunstancia, ¿cierto? Para hacerlo más didáctico, más práctico, ustedes empiecen desde ya a buscar sus ideas. Como les dije, también a reciclar. Todo lo que sea eléctrico y electrónico les va a servir. Esa era la guía. Voy a detener la grabación porque ya terminamos con